¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? El Fútbol Club Barcelona se ha clasificado para la final de la Copa del Rey tras vencer al Sevilla por 3-0 y darle la vuelta a una eliminatoria que se le había puesto muy complicada tras ese resultado en el partido de ida. La opinión generalizada es que el Fútbol Club Barcelona fue muy superior al Sevilla. Seguramente mereció esa remontada antes de marcharse el partido a la prórroga, y yo en este vídeo quería desgranar, como voy a intentar hacer cuando se disputen grandes encuentros. Por ejemplo, el fin de semana que viene vamos a tener ese derbi madrileño entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, prácticamente clave en la lucha por el título de Liga, y voy a tener también un vídeo en el canal hablando de lo más destacado que nos haya dejado ese partido y de las principales claves del duelo entre los blancos y los rojiblancos. Antes de meternos ya de lleno en estas claves del partido entre el FC Barcelona y el Sevilla, como siempre recordaros que me ayuda muchísimo que dejéis vuestro like en cada uno de los vídeos, que comentéis y obviamente también que os suscribáis para que lleguemos a más gente y el canal siga creciendo. Vamos ya con esas claves del encuentro entre el FC Barcelona y el Sevilla y por qué creo que el equipo de Ronald Koeman fue tan superior a los de Julen Lopetegui. Los azulgranas completaron seguramente la mejor primera parte de toda su temporada, gracias sobre todo a ganar ese duelo entre la presión tan arriba y tan adelantada que planteaba el Sevilla de Julen Lopetegui y la salida de balón del FC Barcelona, en la que para mí hay que destacar dos nombres clave. El primero de ellos es el de Leo Messi, el jugador argentino que con ese cambio de esquema del Barça, ese 3-5-2 que ahora está planteando Ronald Koeman en los últimos dos partidos contra el Sevilla, tiene libertad para moverse por distintas zonas del campo, creando siempre superioridad en ellas. Para mí su posición fue clave porque Diego Carlos no le podía perseguir en todo el campo, y Messi, que obviamente partía prácticamente como un delantero junto a Dembélé, que estaba cubierto por Koundé, el argentino bajaba a zonas del campo donde el Sevilla no podía mandar un hombre, porque el hombre dedicado a esa zona ya estaba cubriendo a otro jugador del Barça. Lo más claro para que lo entendáis: en el centro del campo el Sevilla tenía a Joan Jordan emparejado normalmente con De Jong y a Fernando emparejado con Pedri. Lo que ocurría cuando Messi bajaba a esa zona es que uno de ellos dos tenía que abandonar a su jugador e ir a cubrir al argentino, que creaba superioridad y permitía que el Barça se encontrase mucho más cómodo y hacía que el balón llegase tanto a Pedri, que completó sobre todo una primera parte brillante, y también a un Frenkie de Jong, que entiende muy bien en qué zona se tiene que mover cuando Leo Messi, por ejemplo, ocupa en la zona del campo donde él normalmente está situado, estirando al equipo contrario. Y también un nombre clave en la salida de balón del Barça, obviamente Marc-André ter Stegen, el mejor portero del mundo con los pies, que prácticamente no falla ningún pase y que es un seguro de vida cuando tiene que gestionar el balón desde zonas muy peligrosas próximas a su portería. Si os interesa más un poquito el tema táctico, os recomiendo que leáis un hilo que ha hecho @AlbertBlaya en Twitter si queréis saber un poquito más de esa batalla táctica entre la salida de balón del FC Barcelona y la presión tan adelantada que intentaba siempre hacer el Sevilla, y que para mí desactivó el Barça a través de dos nombres clave: el primero, el de Leo Messi, creando superioridad en el centro del campo, y también el del portero alemán Marc-André ter Stegen, que prácticamente es un jugador más con los pies, o sin prácticamente, porque se podría decir que es mejor que muchísimos jugadores, gestionando el balón en zonas de muchísimo peligro, como obviamente son jugar cerca de tu propia portería, arriesgando mucho en algunas acciones. También hay que hablar del nombre clave, que para mí es el de Ousmane Dembélé. Fue capaz el francés de, cuando su equipo mejor estaba jugando, sacarse una acción brillante, un golazo contra el que Baklic no pudo hacer, en mi opinión, prácticamente nada, y dar esa recompensa, que es importante recogerla, tenerla cuando tu equipo está siendo muy superior, aprovechar los momentos, y a través de ese golazo de Ousmane Dembélé el Barça aprovechó ese momento y se puso por delante, estando un poquito más cerca de igualar la eliminatoria o de marcharse a la prórroga. También hay que hablar de por qué el Sevilla no encontró prácticamente en ningún momento jugadas en las que pudiese encontrar más de 5 pases consecutivos o más de 3 pases consecutivos, porque a lo largo del partido no vimos este tipo de jugadas, y tampoco a través de la posesión del balón el Sevilla fue capaz de llevar al Barça a su propio campo o meterlo prácticamente cerca de su propia portería. También es cierto que el Sevilla fue incapaz durante todo el partido de recuperar el balón en otra zona que no fuese cerca de su área, donde obviamente el Barça ya tenía que asumir mucho riesgo, intentar filtrar pases en zonas donde había muchísimos jugadores, y creo que el Sevilla ahí también tuvo un gran problema, porque los tres centrales del Barça, sobre todo cuando intentaban presionar arriba
al Sevilla en la salida de balón, se emparejaban con los delanteros del equipo de Lopetegui, y en esos duelos individuales en los que los jugadores del Barça se mostraron mucho más contundentes, con más energía, más convencidos de que este era seguramente el partido más importante de los que le queda de temporada, ganaran esos duelos, hicieron muchísimas recuperaciones del balón e impidieron que el Sevilla mantuviese esa posesión del balón que obligase al Barça a replegarse su propio campo y hacer que básicamente estuviese cerca de su portería. Y aquí hay que destacar también los tres centrales del Barça. Mingueza estuvo muy bien pese a esa acción que provocó más tarde el penalti de Lucas Ocampos, un control seguramente inesperado, mal control orientado del argentino, que obviamente acabó en esa acción del penalti, en mi opinión, de forma totalmente merecida. Gran partido también de Gerard Piqué y gran partido también de Lenglet. Por parte del Sevilla, creo que ni En-Nesyri ni Luuk de Jong estuvieron a la altura del partido, prácticamente no le dieron nada a su equipo durante los 120 minutos de este partido de vuelta. Hay que destacar también que pese a la superioridad en ese primer tiempo del FC Barcelona, y también yo creo la superioridad, aunque menor, de la segunda parte, el Sevilla no cometía grandes errores en defensa, y esto obligaba al Barça a tener que sacar una gran jugada para hacer daño a un entramado defensivo del Sevilla, que yo creo que en la segunda parte se defendió muchísimo mejor que en la primera. Y obviamente cuando tú estás tanto tiempo atacando, lo normal es que al menos tengas una oportunidad para hacer daño al equipo rival. La consiguió Ocampos en una jugada que, como os digo, para mí es algo afortunada, porque hace un control orientado sin querer prácticamente y provoca ese penalti, ya que obviamente también hay que destacar el nombre de Marc-André ter Stegen por parte del Barça. Es cierto que Ocampos no chutó nada bien el penalti. Él normalmente siempre se la juega a engañar al portero en el último segundo, cambiar su disparo, y el alemán la verdad es que aguantó hasta el final y fue capaz de darle vida a un Barça que seguramente si hubiese encajado ese gol se habría quedado sin opciones de pasar a la final de esta Copa del Rey. Y llegamos a los últimos minutos, donde los detalles deciden este tipo de partidos. Por parte del Sevilla se ha hablado muchísimo de tres nombres en particular que cometieron errores. Vamos a hablar también de ellos. El primero, En-Nesyri, el jugador marroquí, que faltando un minuto y medio tiene la posesión del balón, si no recuerdo mal, en el campo del Barça, y en vez de marcharse a perder tiempo al córner, a la banda, intenta marcar el 1-1, que obviamente habría hecho que la eliminatoria se terminase. Él pierde el balón, se equivoca, obviamente es un error importante por parte de un jugador que tiene que estar habituado a jugar este tipo de partidos. Si comete ese tipo de error, obviamente permites que el equipo rival al final te tenga una jugada más y te pueda marcar el 2-0 como ocurrió con ese cabezazo de Piqué. También se ha hablado muchísimo de la expulsión de Fernando, del jugador brasileño. Obviamente es algo evitable, creo que la acción no es un error, porque faltando 3-4 minutos y con el resultado a favor para pasar a la final, es entendible que ningún jugador, aunque tengas amarilla, se vaya a arriesgar a permitir una ocasión de gol. Por lo tanto, viendo el resultado, obviamente, y que después el partido se alargó y tuvo 30 minutos más, es fácil hablar de esa acción de Fernando, que para mí no es un error grave y es bastante entendible. Y para terminar, un hombre del que yo debatí en Twitter anoche, os recuerdo que me podéis seguir ahí si os apetece charlar de fútbol, debatir sobre los distintos partidos. Hablaba también de esa acción del 2-0 en la que él intenta con un despeje evitar el córner, dando prioridad a que el Barça tenga un centro lateral. Para mí eso es un acierto, y además el despeje está bien orientado, va a la banda. Es cierto que no sabe qué jugador va a recibir ese balón, pero Griezmann, que es el que recibe el balón, también necesita tiempo para controlar, porque el despeje de Diego Carlos, que para mí era acertado, venía también de muy arriba. Es cierto que luego el brasileño llega muy pasado de revoluciones, se come por completo el amago del francés, que encuentra con facilidad, y esto para mí es el principal error del Sevilla en esa jugada, porque hay 4 o 5 jugadores alrededor de Gerard Piqué y ni siquiera le incomodan, ni siquiera le tocan para desequilibrarle un poquito y que no sea tan cómodo ese remate que terminó con el 2-0 y que mandó el partido a la prórroga, donde el Sevilla, obviamente con un hombre menos, tenía muchas menos opciones. Estamos, creo, la mayoría de acuerdo en que el Barça fue superior. Estas han sido las claves que para mí, en líneas generales, explican esa superioridad del FC Barcelona, que va a jugar esta final de la Copa del Rey 2021. Ahora os toca a vosotros dejarme en comentarios vuestras opiniones sobre el partido, cuál creéis que fueron las claves o la más importante, y si estáis de acuerdo conmigo. Espero que os haya gustado el vídeo, sabéis que me ayuda muchísimo que dejéis vuestro like, que os suscribáis y que comentéis en cada uno de los vídeos. Nos vemos en el próximo.